Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá en casita con ustedes, compartiendo charlas con Darío a través de nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente agradecerle a todos los que nos escuchan por la emisora Voz del Petróleo, filial de Caracol AM 1540. Y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de el internet barrancabermejavirtual.com. Entramos ya a la Semana Santa, que es una semana muy especial, tanto para los cristianos católicos como los cristianos evangélicos y para los demás cristianos de las otras iglesias. Esta noche hemos invitado a un pastor muy importante, cristiano evangélico, porque queremos que ustedes, nosotros, todos conozcamos también cómo se vive esta Semana Santa desde el punto de vista de los cristianos evangélicos. Por eso esta noche nos acompaña el pastor José Misael Rubio Jaime. Pastor, buenas noches. Es rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Usted pertenece a la Iglesia de Dios Pentecostal. Muy bien, sí, ahí estamos. ¿Qué significa, pastor, pentecostal? Pentecostal significa cosecha. Cosecha. Sí, significa cosecha. Pastor, lo hemos querido traer aquí para compartir, para que nos explique desde la concepción cristiano evangélico cuál es el significado, el sentir que tiene la Semana Santa. Mire, la Semana Santa para nosotros los cristianos es un acontecimiento supremamente importante, porque esa semana, considerada así la Semana Santa, determina prácticamente el cumplimiento del plan de Dios de salvación para la raza humana. En Semana Santa hay acontecimientos específicos y precisamente comienza con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, celebrado el Domingo de Ramos, conocido como el Domingo de Ramos. Ustedes celebran, perdón, pastor, también el Domingo de Ramos, como se celebra hacemos los católicos? Una conmemoración, recordando la palabra de Dios, lo que significa la entrada de Cristo triunfante a Jerusalén, en un acontecimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque Jesús muchas veces estuvo en Jerusalén, pero nunca fue reconocido. Pero ese día, cuando Él sube para la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén, Él sube días antes y ese día sucede algo. Jesús le dice a sus discípulos que tomen un pollino y Él se sube sobre él y ese día ocurre algo espectacular. ¿Un pollino es el burro? El burro. Ah, ya. Sí, la escritura dice, un pollino, hijo de pollina. Así dice la palabra del Señor. Sí. El burro. El burro. Y Jesús subido en el burro es proclamado rey. Y de ahí la expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el pueblo reconocía que aquel personaje era algo especial, pero lo estaban viendo desde el punto de vista terrenal, no como celestial. ¿Por qué? Porque era que Israel era en ese tiempo un estado oprimido por el Imperio Romano, y ellos esperaban un libertador terrenal, mas no un Mesías espiritual. Perdón, antes de continuar de Semana Santa, ubiquemos también a nuestros oyentes y nuestros televidentes. ¿Cómo está hoy conformada la iglesia evangélica? ¿Cómo se maneja en la ciudad? ¿Cómo actúan ustedes? ¿Qué organización tienen? Bueno, a nivel nacional hay una entidad que se llama SEDECOL, que se llama Confederación Evangélica de Colombia, que une a todas las denominaciones y a todos los pastores del país. Y a nivel local tenemos una asociación que se llama Asociación de Pastores. Barranca. Sí, que en nuestro caso es liderada por un pastor muy conocido, Pedro Murillo.
Pedro, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Es, primero, proclamar el Evangelio de Dios. Ayudar también en el aspecto del trabajo social, porque pensamos que la labor pastoral no solamente es lo religioso, ni es lo espiritual, sino que nosotros como pastores vemos también las necesidades de las personas y tratamos de hacer una pastoral social tratando con nuestras limitaciones de ayudar, por ejemplo, a las madres cabeza de familia, a los huérfanos, a los ancianos de la tercera edad. O sea, hay un enfoque no solamente religioso, sino también de trabajo hacia esas personas que están en algunas en un estado de limitaciones económicas bastante difíciles. Pastor, ¿cuántas iglesias, si el término aquí entre cristianos, los evangélicos tienen Barranca? Bueno, en Barranca Bermeja, ¿O templo se dice? En Barranca Bermeja hay más o menos creo que unas 15 o 16 denominaciones. Lo que se llama razón social, denominación o razón social. Esto de las razones sociales, pues usted como conocedor, en la parte jurídica es necesario tener una identidad ante el Estado, y más ahora que las iglesias son reconocidas abiertamente después de la Constitución del año 91. Sí. Y lo mismo en reglamentación que dio la ley 133, ¿no? Pero en sí hay más o menos en templos como unas 140 iglesias. Templos. En diferentes barrios. Sí. Los diferentes Incluso barrios. hay barrios donde hay 4 y 5 templos cristianos evangélicos de diferentes denominaciones. La iglesia suya, la Iglesia de Dios Pentecostal, ¿tiene cuántos templos? Aquí tenemos 4. 4 en Barranca Bermeja, sí. Pero todos están asociados a esa unión de pastores. Sí, los pastores nos unimos. La asociación de pastores no tiene un carácter denominacional definido, sino que es abierto a todos los pastores. Pero se llama asociación de pastores, no asociación de iglesias. Asociación de pastores. Sí. Estamos charlando con el pastor José Misael Rubio Jaime. Él es de la Iglesia de Dios Pentecostal y lo hemos invitado a tocar el tema de la Semana Santa. Nos vamos a nuestro corte y regresamos acá en esta charla con el pastor José Misael Rubio. Ya volvemos. ¿Está usted interesado en mejorar la calidad y productividad de su empresa? Implemente los sistemas integrados de calidad ISO 9000, OCHAS 18000 e ISO 14000 u otro, el que su empresa requiera, y verá los resultados. Hasta el 8 de abril está abierta la convocatoria de la Cámara de Comercio e Impulsa para vincularse al programa Desarrollo de Proveedores, Distribuidores, Encadenamientos Transversales, Desarrollo de Clúster. Si desea mayor información, visítenos en la calle 49 1270 en la Unidad de Desarrollo Empresarial o llámenos al PBX 6020202 extensión 212 o escríbanos al correo lenis.cogollo@ccbarranca.org.co. Con gusto le atenderemos. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos para la competitividad. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIG. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Voz del petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com, donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog. De regreso aquí en Charlas con Darío, hoy con el pastor José Misael Rubio Jaime, pastor, tiene su iglesia en el barrio Santana. Hablábamos antes de una corte, 140 templos. La percepción que yo tengo es que en los últimos años los evangélicos, los cristianos evangélicos han crecido mucho en nuestra ciudad. Cuando uno la camina ve uno
que hay un gran fervor y una gran pasión por la gente, por los que están dentro de los evangélicos. ¿Han crecido bastante? ¿Ustedes también tienen esa percepción? Yo creo que sí. Se ha crecido y hoy hay una ansia en las personas por lo espiritual. El siglo XXI ha entrado bajo esa cobertura. Será un siglo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy ya las personas buscan alternativas espirituales. Debido a la libertad religiosa, entonces la gente hoy no se siente como impedida de buscar soluciones espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente está yendo a los templos cristianos evangélicos y esto también ha creado un despertar de muchas personas querer servirle al Señor. Entonces se han ido abriendo puertas y esto ha creado un ambiente favorable a la predicación del Evangelio del Señor. Buscando a Cristo. Buscando al Señor, sí. Oigo, porque es que el objetivo de la predicación del Evangelio es llevar al encuentro de las personas con Cristo. O sea, incluso ese es el verdadero significado de la Semana Santa, ¿no? Que la gente mire a la cruz de Cristo y vea a Jesús como la solución de sus necesidades. Ahorita más adelante de pronto ampliaremos un poquito sobre lo que es el mensaje de la cruz, ¿no? Entremos en el tema. El Jueves Santo para la iglesia evangélica, ¿qué actos realizan? Bueno, Jueves Santo. Él estaba comentando fuera de cámaras que en la previa, como dicen los argentinos, que nosotros acostumbramos a celebrar el día miércoles una actividad que es de integración. El miércoles santo. El miércoles santo, sí. Miércoles santo donde buscamos que las familias nos unamos en torno a una convivencia, a un compartir. ¿Y a qué hora hacen eso los miércoles? Miércoles, que es ahora pasado miércoles, mañana, ¿sí? Por ejemplo, en mi congregación yo lo voy a hacer a las 6:30 de la tarde. Allá en el barrio Santana. Sí, en el barrio Santana. Y en los demás templos. Y los demás templos ya eso es a criterio de cada pastor. De cada pastor. Ya aquí el mayorario puede variar. Por ejemplo, yo manejo el jueves y el viernes santo, manejo horarios en la mañana. La congregación, sí. El miércoles, ¿qué se congregan a qué? Entonces, el miércoles nos reunimos, compartimos una charla sobre lo que es, sobre lo que Jesús dijo, ¿no? Jesús dijo una frase que nosotros tenemos que tener en cuenta. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y él dice una frase en San Juan, donde él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, basado en ese entorno del texto, buscamos una reunión donde haya coinonía, donde haya compañerismo, donde haya afecto fraternal. ¿Tú lo hacen el miércoles? El miércoles, sí. Es de preparación. Es de preparación, sí. Ya el jueves, sí. Ya el jueves lo vemos como un día de recogimiento. Entonces, por lo general en nuestra congregación hacemos en las mañanas, convocamos a un ayuno y terminamos con un acto profético, proclamando la eficacia de lo que es la comunión a través de los elementos del pan y el vino, que nosotros los cristianos evangélicos llamamos la cena del Señor. Esto lo hacen el jueves. El jueves, sí. Como el tema de la última cena. También. Como el tema de la última cena, exactamente. Sí. Y hacen el ayuno. Hacemos el ayuno y concluimos con ese acto, ¿no? Celebrando la cena del Señor. Eso. Nosotros, los cristianos, la cena del Señor la celebramos completa. Compartimos el pan y compartimos la copa, ¿no? El pan, que es elemento que representa el cuerpo de Cristo, y la copa que representa la sangre de Cristo, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados.
antes de entrar el viernes, porque también parte de la invitación es conocer también el tema de cómo actúa, cómo funciona también los evangélicos. Y conocer parte de la historia. Pastor, la iglesia era una. ¿En qué momento se separa, hay ese cisma que se separa ya y se crea la iglesia evangélica, los cristianos evangélicos? Bueno, De la historia. cuando hablamos de la iglesia ser una, tenemos que hablar de la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia es una y sigue siendo una, ¿no? Nosotros los hombres somos los que hemos partido y dividido el cuerpo de Cristo. Bien dijo Jesús, Jesús mismo lo dijo en el momento de la celebración de la cena, la última cena. Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, en el año 325, hasta ahí, hasta el año 325, usted no escucha hablar de cisma ni nada. Pero en el año 325 ocurrió un fenómeno. Yo no sé si usted... Después de Cristo. Sí, en el año 325. En ese año se habla de la conversión de Constantino. La iglesia romana, o sea, cuando hablamos de iglesia romana no estamos hablando del clero que estaba en Roma. Toma una fuerza especial. Lógico, ahora tiene el emperador, está a favor de ellos, cesan las persecuciones. Y Constantino hizo algo, decretó a la religión cristiana o a la iglesia cristiana como la religión del imperio. El imperio romano. Sí. Para los cristianos del tiempo y para el clero fue una victoria, porque ahora cesan las persecuciones, ahora viene una especie de comodidades, de favores y de tener a favor al emperador. Pero sin darse cuenta, la iglesia cayó en una debacle. ¿En qué sentido? Porque el emperador tomó mucha fuerza y entonces él comienza a hacer declaraciones que no son bíblicas. Por ejemplo, declaró al Estado, la religión del Estado, al cristianismo, y declaró que los niños serían bautizados. Y a partir de ese año, por orden del emperador, los niños comenzaron a ser bautizados. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos, yo soy evangélico, pero yo no puedo decir que mis hijos son evangélicos, porque es una convicción. O sea, el desarrollar una fe es algo de convicción. Yo no puedo decir, sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que todo el mundo fue bautizado como cristiano, pero todos no eran cristianos. Y entonces ahí comienza prácticamente lo que se llama la parte oscura entre el año 300 y el año 600. Ya en el año 600 surge el poder del clero en Roma, que entró en controversia contra el clero de Constantinopla, o sea, el de Occidente contra el de Oriente, que creó un cisma. Yo no sé si los que han leído la historia, eso creó un cisma entre Oriente y Occidente, y más tarde vino una división. Era el primer cisma que yo conozco de la división de la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Entonces se crearon dos papados. Estamos charlando con José Misael Rubio Jaimes. Él es pastor de la iglesia cristiana evangélica y tiene la iglesia de Dios Pentecostal. Vamos a nuestro corte y regresamos aquí en Más Charlas con Darío. Ya volvemos. Yo ya renové la matrícula mercantil de mi empresa. ¿Y usted? Amigo empresario, amigo comerciante, al renovar la matrícula mercantil, usted podrá desarrollar su actividad comercial sin problemas y su negocio existirá formalmente. Acuda a nuestras oficinas en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja o solicite los servicios de uno de nuestros promotores de recaudo. Estamos para atenderle. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad.
Si quieres a Barranca Bermeja, no la ensucies. Utiliza los recipientes apropiados. Saca la basura en los días y horarios establecidos. Clasifica la basura. Recuerda que del reciclaje viven muchas personas y ayuda a preservar el medio ambiente. De regreso aquí en Charlas con Darío, hablando de esta Semana Santa, esta Semana Mayor, y por eso hemos invitado también a conocer cómo se celebra la Semana Mayor, la Semana Santa, o cómo la celebran los cristianos evangélicos. Dos papas se da en el cisma, se empieza a gestar allá como esa división de la iglesia. Sí, eso es lo que llamó el primer cisma, el cisma de Constantinopla. De ahí para adelante ya aparece la línea de la iglesia, la que más sobresale, la iglesia de Roma, y crece. Pues surgen algunas cosas, y hasta el año 525 más o menos, cuando surge Martín Lutero. Entre el año 1490 surge Martín Lutero, y entonces es cuando aparece la llamada Reforma, con las 95 tesis, que eso ocurrió en Alemania. De ahí para acá, entonces, comienzan a surgir, hay otro cisma. ¿En qué sentido? En que surge la predicación evangélica a través de la Reforma de Martín Lutero, y de ahí para acá, entonces comienzan a surgir muchos movimientos. Pero más que todo es en el año para el siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que se da la explosión de los movimientos pentecostales, los presbiterianos, que los bautistas, que los metodistas. Y esto da un resurgir a un movimiento que se llamó el movimiento protestante de pentecostal, que estuvo con base en Inglaterra y los Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos en sus comienzos fue una nación 100% casi protestante. Heredado de Inglaterra. Heredado de Inglaterra. En Latinoamérica nosotros heredamos el legado de España, que fuimos conquistados por los españoles, y recibimos el legado de la Iglesia Católica. Entonces, más adelante, más o menos para el año 30, 40, comienzan los viajes misioneros de los norteamericanos a Latinoamérica. Les comienzan a venir, y aquí a Barranca llega el Evangelio en el año 1960, que es creo que la primera ciudad en Colombia que recibe misioneros, y se establece aquí en Barranca la primera iglesia evangélica en el año 1900, creo que fue 1940. De ahí para acá ya comienza la historia del proceso de la iglesia evangélica en Colombia y su desarrollo. Estamos hablando de hace 73 años. Más o menos. Sí. Exactamente. El Viernes Santo, ¿cómo lo celebra la iglesia evangélica? Bueno, el Viernes Santo, dentro de la tradición, es la conmemoración de la muerte de Cristo. Muerte que comienza con su pasión. Jesús es puesto preso, llevado ante Anás. Anás se lo remite a Pilato. Pilato dice: yo aquí no quiero tener cuentas en esto, se lava las manos. Pero él hace algo. Dice: voy a hacer que lo suelte. Pero cuando él hace esto, antes lo manda a azotar. Y cuando ya está Cristo azotado, lo presenta al pueblo y dice algo que es bastante ilógico. ¿A quién quiere que os suelte? Porque había una costumbre dentro del pueblo judío que el día de la Pascua se entregase a un preso, o se dejara ir libre a alguien que era culpable. Se indultara. Se indultara, exactamente. Cuando Jesús es presentado, y es presentado el preso
que era el famoso Barrabás, ¿no? Cuando él es presentado, el pueblo gritó, no, ¿a quién quiere que lo suelte? No, suelte a Barrabás y a Jesús lo crucificamos. Eso ocurre en el día jueves, ¿no? Y ahí comienza el juicio, lo que es el proceso de todo lo que le hicieron a Jesús, la corona de espinas, los golpes, y termina el viernes con la muerte y crucifixión sobre la hora novena, más o menos, que son como las 3 de la tarde. Entonces, más o menos, eso es lo que es el enfoque de lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, los cristianos evangélicos, el día viernes? Hacemos memoria de las palabras de Cristo en la cruz del Calvario, porque consideramos que en el mensaje final de las palabras de Cristo hay enseñanzas muy profundas. Por ejemplo, lo que tienen los católicos es el sermón de las 7 palabras. Sí. Entonces, ustedes se asimilan en más todo. o menos tratamos de hacer algo parecido, haciendo énfasis. Por ejemplo, la primera palabra es: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces enfocamos el mensaje de esa palabra desde el punto de vista del perdón, de la importancia del perdón. En un país donde hay tanta crisis de odio, una ciudad que fue fundamentada en la violencia, este mensaje es supremamente importante. Y así sucesivamente, con cada palabra se le va dando un enfoque de acuerdo a la necesidad actual de las personas y el entorno en el que vivimos. Y el domingo de resurrección. Ese es un día especial. ¿Por qué? Porque para el pueblo cristiano, el domingo de resurrección representa la victoria de nuestra fe. Pablo dice estas palabras escribiendo a los Corintios, dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hay un hecho bastante relevante, y es que si usted ve, todas las religiones del mundo tienen líderes. Mahoma, el Islam. Pero ¿dónde está Mahoma? En la tumba. Usted va allá a la Meca y allá encuentra usted los huesos y allí está la tumba. Lo mismo pasa con el fundador, por ejemplo, del budismo. Buda, allá están sus huesos y están. Pero usted va a la tumba de Cristo y usted no encuentra los huesos ni nada de Cristo, porque Cristo resucitó. Entonces, lo importante y lo básico del mensaje de la resurrección es que Cristo vive. Cristo es real. Y esa victoria de Cristo es nuestra victoria en la fe. Tiempo se nos agota, pastor. Ha sido muy rico, muy agradable hablar con usted. ¿Por qué aproveche este último minutico para que le mande un mensaje a todos los cristianos evangélicos en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa? Bueno, en esta noche, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir e invitar a todos los cristianos, no importa la denominación a la que pertenezcamos, a que celebremos una semana con recogimiento, con amor de cristianos, y sobre todo que nos reunamos alrededor del verdadero mensaje de Dios manifestado en su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Si todos nos unimos alrededor de Cristo, las cosas van a ser diferentes, porque cuando uno tiene a Cristo en el corazón, tiene vida, tiene esperanza, y sobre todo tiene un mensaje de bendición y de esperanza para el que no lo tiene. Pastor, mil gracias. Me gustaría terminar con una oración. Hágale, pastor. Bendiciendo este programa y bendiciendo a la ciudad de Barranca Bermeja. Bien, pueda, pastor. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado. Bendigo esta ciudad y bendigo este programa y declaro gloria y poder sobre todo
lo que se haga en este lugar y en este programa. Bendigo tu santo nombre, Dios mío, y declaro que Barranca Bermeja será una ciudad bendecida y prosperada en todo lo que se haga, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Amén y amén, pastor. Mil gracias a ustedes. Nos vemos mañana en más charlas con Darío. Chao, chao.